Hola amigos, bienvenidos a una nueva serie. En esta ocasión vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Es posible saber la fecha de la segunda venida de Jesús? ¿Hay en la Biblia algún periodo profético que nos lleve hasta dicho evento? ¿Hay alguna clave en la Biblia que nos permite averiguar este momento? ¿Qué significa el versículo 36 de Mateo 24? ¿Qué significan, mejor dicho, las palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses 5? ¿Qué opinaban Ellen White, James White acerca de este tópico? ¿Qué opinaban los adventistas pocos años después del chasco? Pues todo esto y más lo veremos y clarificaremos en esta serie. Bien, ya estamos aquí y como podéis ver, parte 1, ¿podemos saber la fecha de la segunda venida de Jesús? Como os he dicho antes, es una serie de 3 partes. En esta primera parte veremos una explicación de Mateo 24 por parte de James White. Es un documento que encontré hace unas 2 semanas y que me pareció sumamente interesante. El motivo de este vídeo es porque va destinado especialmente a adventistas, ya que en la actualidad hay un grupo de adventistas o varios adventistas que utilizan ciertos argumentos para apoyar una cierta posición respecto a si se puede conocer la fecha de la segunda venida de Jesús o no. Pero también va dirigida para todo cristiano en general y toda persona en general del mundo. Unos no han oído jamás de la Biblia ni han oído jamás de la segunda venida de Jesús, y otros creen que Jesús puede venir en cualquier momento y que la Biblia no nos revela nada acerca de cuándo será. Con lo cual, con estos vídeos quiero poner de manifiesto lo que es la verdad bíblica respecto a este tema. En la segunda parte analizaremos una pequeña porción del librito Una palabra a la manada pequeña. También es de James White y también colabora Elena White y otros pioneros adventistas. También analizaremos el capítulo 7 de un libro que solo está en francés de Elena White que se llama Los sufrimientos, la muerte y el glorioso retorno de Jesucristo. Y veremos también un documento que encontré el otro día también de casualidad, de 1853, en el cual es una respuesta unánime por parte de los adventistas en aquel tiempo respecto a la pregunta acerca del tiempo. ¿Qué creen los adventistas acerca del tiempo? Recordemos que venían del chasco, con lo cual la gente quería saber qué enseñaban ahora los adventistas. Y en la parte 3 y última veremos diversas citas del espíritu de profecía respecto al conocimiento del tiempo, hablaremos un poco de la fiesta de los tabernáculos y también hablaremos un poco sobre qué es el mensaje del tercer ángel y la gloria del ángel de Apocalipsis 18. Uno de los objetivos de esta serie es demostrar la perfecta unanimidad que había entre los distintos pioneros y también Elena White. Veremos que James White dice lo mismo en la disertación acerca de Mateo 24 que en el libro Una palabra a la manada pequeña. Veremos que Elena White dice lo mismo en el libro en francés y también en la colaboración en el libro Una manada pequeña y también en las posteriores citas que veremos en esta parte 3. Y en definitiva quiero mostrar la unanimidad y el verdadero mensaje que tenían los adventistas pioneros respecto a esto, ya que actualmente se están tomando partes de estos libros o argumentos de estos libros solo en forma coartada y se les da un sentido que no es correcto. Con lo cual eso no está bien y debemos ser lo suficientemente maduros y lo suficientemente estrictos para ver qué decían y cómo interpretar lo que decían. Veremos que es de una claridad meridiana, con lo cual al final de esta serie no cabrá duda de lo que hay respecto a, por ejemplo, el versículo famoso de Mateo 24:36, de el día y la hora, respecto a si se puede saber el año de la segunda venida de Cristo. No habrá ninguna duda de cómo se debe interpretar correctamente Primera de Tesalonicenses 5, y en definitiva varios textos como Hechos 1, versículo 7, que hoy se están aplicando de diversas maneras.
Y por supuesto, solo una es correcta. Las otras o son erróneas o cogen de lo antiguo para ponerlo en un nuevo marco, pero este nuevo marco niega lo antiguo, con lo cual ya no sirve como nueva luz. En definitiva, el máximo objetivo, como he dicho, es este: poner de relieve la perfecta unanimidad de creencia en el pasado respecto a este tiempo y poner la verdad en su sitio. Porque actualmente, como pasa inevitablemente siempre después de muchos años, viene otra gente y cambia las enseñanzas del pasado o les da otra interpretación que nada tiene que ver con el sentido que querían darle los autores. Por tanto, sin más dilación, empecemos. Esta es la portada del libro de James White, La segunda venida de Cristo, una pequeña exposición acerca de Mateo 24. Vemos que es de 1871 este libro. Aquí lo tenemos en inglés, iremos viendo parte por parte. Tengo que decir que la traducción al español de este libro es fácil para quien sepa inglés y lo podía haber traducido yo o podía haber utilizado un traductor automático, pero quería dar una visión perfectamente fiel al original, que las palabras fueran lo máximo cercanas a las originales, que el sentido de estas fue lo máximo cercano a lo que quería expresar James White, con lo cual recurrí a una amiga y hermana que es traductora profesional y me lo tradujo muy gentilmente y amablemente ella, con lo cual la traducción es totalmente fiel, es una traducción profesional del inglés al español. Nos dice, eso es la introducción al libro. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Preguntan los discípulos en Mateo 24:3. Y en el versículo 33 dice Jesús, así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Y ahora vamos a ver qué dice James White. ¿Podemos aprender alguna cosa en la Biblia en relación al periodo de la segunda venida? Recordad esta palabra, periodo, porque será muy importante a lo largo de todo este tema. Esta es una pregunta sin respuesta en muchas mentes. Es una pregunta muy importante y, dada la naturaleza misma del tema, es digna tanto de una investigación profunda como de una respuesta franca. Es penoso notar que muchas personas influidas por el prejuicio popular han concluido que el periodo de la segunda venida es un secreto guardado en el Señor. Y mientras que tales personas difícilmente serán alcanzadas en este asunto, mientras permanezcan bajo la influencia de aquellos maestros religiosos que denuncian toda investigación al respecto como un entrometimiento en los secretos del Todopoderoso, hay un número aún mayor de personas que aguardan por más evidencia antes de decidir. Y es precisamente con la ardiente esperanza de beneficiar a estas personas que escribimos. Por tanto, este libro es para beneficiar a las personas que están buscando luz acerca del periodo de la segunda venida de Jesús. Vemos que hay muchas personas en aquel tiempo y aún ahora que decían que no es posible saber nada. Estamos completamente a ciegas respecto al periodo de la segunda venida, que es un secreto en su totalidad y por tanto no podemos saber nada. ¿Será esto cierto? ¿Qué sigue diciendo? Aceptamos la Biblia como una revelación del cielo. Que ningún hombre llame a lo que Dios ha revelado en este libro un misterio o un secreto del Todopoderoso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, dice Deuteronomio 29:29. Si las Sagradas Escrituras no designan ningún periodo en particular para la segunda venida de Cristo, entonces los hombres deberían abandonar inmediatamente su vana búsqueda de pruebas acerca de su pronto retorno. Pero si la profecía, de un modo claro y armonioso, sí señala el periodo de aquel gran acontecimiento y sí hay evidencia de que está cercano a las puertas, entonces el tema inmediatamente cobra gran importancia. Cuando los discípulos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?, Jesús no les reprendió por preguntar acerca de aquello que estaba deliberadamente velado para todo ojo humano, sino que respondió a aquella pregunta del modo más preciso. Más aún, él afirmó que habría señales de tal acontecimiento en el sol, en la luna y en las estrellas. Y añadió, así también vosotros cuando viereis todas estas cosas sabed que está cercano, a las puertas. Como vemos, Jesús estaba refiriendo aquí ¿a qué? A las señales en el sol, la luna y las estrellas. 3 puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Sigue diciendo, el simple hecho
de que el Señor mencione las señales de su segunda venida es la mejor prueba que puede existir de que su pueblo no habría de permanecer en la ignorancia en lo relativo a la proximidad de tal suceso. Si a la ya mencionada evidencia le añadimos su declaración que dichas señales serán visibles y de que su pueblo debería saber que estaba cercano a las puertas, entonces el argumento se vuelve sumamente poderoso. Por tanto, vemos que James White está apoyando la idea de que no estaremos a oscuras respecto al periodo o al momento de la segunda venida de Jesús. Dice, Jesús dio las señales, especialmente la del sol, la luna y las estrellas, y son señales visibles, con lo cual, ¿cómo vamos a permanecer a oscuras respecto al periodo de la segunda venida de Jesús? Ninguna de las verdades de la inspiración puede estar más claramente establecida que aquella de que Dios revela sus designios a sus profetas, para que los hombres y las naciones puedan ser advertidos antes de su cumplimiento. Porque dice Amós 3:7, no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Antes de visitar con sus juicios, Dios ha enviado suficientes advertencias para permitir que los creyentes escapen de su ira y que aquellos que no han hecho caso de estas sean condenados. Esto fue lo que sucedió antes del diluvio. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta o habiendo sido advertido, según la versión King James, de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, dice Hebreos 11:7. Por tanto, vemos que James White, si leyéramos hasta aquí, está apoyando que se puede saber cuándo volverá el Señor. Y si leyéramos hasta aquí, es muy fácil que unos digan, claro, está apoyando que se va a conocer el año que va a volver Jesús, que se va a conocer el momento exacto. Y otros, leyendo hasta aquí, pueden empezar a ver que no, bueno, aquí habla de periodos, con lo cual quizá no se está refiriendo al año o al momento temporal exacto, sino que se está refiriendo al periodo en el cual se vean estas señales. Y vemos que usa los típicos textos de Deuteronomio 29:29 y Amós 3:7, pero ¿lo hace en referencia a un tiempo o lo hace referencia a un periodo? ¿Cuál es la línea de pensamiento que va a seguir James White? Bueno, eso lo vamos a ver durante todo el tema de hoy. Y es importante porque si nos quedamos solo a medias no entenderemos su totalidad. Es muy importante que veamos este vídeo hasta el final para sacar nuestras propias conclusiones. Vemos que aquí, en las palabras en azul, dice que a Noé se le advirtió antes del diluvio lo que vendría. Quedaros también con eso porque más adelante vamos a hablar de qué le fue revelado a Noé y cómo debe ser interpretado. Sigue diciendo en la introducción, en un periodo posterior, cuando las naciones se habían hundido en la idolatría y el crimen, y cuando la destrucción de la perversa Sodoma quedó determinada, el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, dice Génesis 18, 17 y 18. Y se le dio el debido aviso al justo Lot, quien junto con sus hijas fue preservado. Y ninguna persona, incluso en aquella ciudad culpable, pereció sin la debida advertencia. Evidentemente, Lot advirtió a las personas, y al estar en íntima comunión con ellos, se afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos, dice 2 de Pedro 2, versículos 7 y 8. Cuando dio la advertencia a sus yernos, les pareció como que se burlaba, dice Génesis 19:14. Y cuando cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, Lot les advirtió y les rogó que no hiciesen tal maldad. Pero ellos inmediatamente hicieron lo que los pecadores desde los días del justo Lot han estado dispuestos a hacer con aquellos que les advertían o que les advierten fielmente acerca de sus pecados. A saber, lo acusaron de erigirse en juez. Por tanto, aquí vemos, James White también nos habla del ejemplo de Sodoma y Gomorra. Bien, hemos visto la introducción, en donde vemos que James White apoya perfectamente la idea bíblica de que no estaremos oscuras respecto al periodo de la segunda venida de Jesús. Os recomiendo leer este libro entero porque analiza versículo por versículo y en los versículos de las señales que llamamos nosotros más conocidas, como las guerras, las pestes, etc., los falsos cristos, nosotros le damos una importancia muy grande, cuando en realidad lo que nos damos cuenta cuando vemos la historia
es que son cosas que siempre han estado y no son más que consecuencias del pecado. Guerras, pestes, falsos cristos, mentiras, amor enfriado, son todo consecuencia del pecado y siempre han estado y siempre estarán hasta que venga Jesús. Con lo cual, como Jesús mismo dijo, esto aún no es el fin. Por lo tanto, no nos debemos centrar tanto en este tipo de acontecimientos y de señales, sino que nos tenemos que fijar más en la del Sol, la Luna y las estrellas, ya que estas sí que marcan cuándo empieza o a partir de cuándo es el periodo en el que puede volver Jesús. De hecho, James White en este libro da una larga lista de pestes que ocurrieron ya en la Edad Media y antes, de falsos cristos desde el primer siglo, de todo tipo de guerras, etc. Con lo cual, eso no debe ser un punto de referencia para nosotros, ya que siempre han estado y siempre estarán. Nosotros, para encontrar el periodo de la segunda venida de Cristo, debemos centrarnos en otras cosas. Y por eso vamos a leer los versículos 32 y 33 de Mateo 24 y vamos a ver la explicación que James White da. Vamos a empezar en este punto del capítulo. Dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabéis que está cercano, a las puertas. Aquí tenemos en inglés. Y la traducción. Vuelvo a decir el texto, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vierais todas estas cosas, sabed que Él, Jesús, ver comentario al margen, está cercano, a las puertas. La palabra de la higuera es probablemente el tipo o la figura más convincente que nuestro Señor podría haber utilizado para ilustrar este tema. Cuando las hojas de los árboles del campo comienzan a brotar, y el pasto tierno comienza a nacer, y el suelo comienza a cubrirse con su aterciopelada alfombra verde, entonces sabemos que el verano está cerca. Dentro de nosotros existe la certeza de que el verano viene cuando vemos estas señales en la naturaleza. Sabemos que el verano está cerca. Así también, o con la misma certeza, podemos saber que la venida de Cristo está a las puertas cuando se cumplen las señales en el sol, la luna y las estrellas. Y como he dicho antes, eso es un punto muy importante que vamos a ir viendo durante toda la disertación. Aquí, querido lector, nuestro Señor ha declarado el objeto de estas señales. ¿Cuál? Las señales en el sol, la luna y las estrellas. A saber, que podamos saber cuándo su venida está a las puertas. Pero se nos dice que no es esperable que la Iglesia sepa cosa alguna acerca del periodo del segundo advenimiento. Entonces, preguntamos, ¿por qué el Señor dio señales de tal acontecimiento? ¿Son dadas para engañarnos? ¿O para elevar a los cristianos sinceros a esperar la venida de Cristo cuando en realidad nada se debe saber acerca del tiempo de tal suceso? Ciertamente no. El hecho de que Cristo haya predicho las señales de su venida y luego haya declarado el objetivo de tales señales, a saber, que la Iglesia pueda saber cuándo su venida está cerca, a las puertas, es suficiente prueba de que es el designio del cielo que la Iglesia pudiese comprender el periodo de la segunda venida. Aquí tenemos que tener en cuenta que en aquella época, y ahora aún, pero en aquella época más, la idea principal de los cristianos era que no se podía saber nada acerca de la segunda venida de Jesús. No había nada, ni señales, ni ayudas, ni nada, ni ninguna pista. Estábamos completamente a oscuras. Aquí vemos, leyendo Mateo 24 y viendo la explicación de James White, de que para nada, si nos da unas señales que son las del sol, la luna y las estrellas, y se nos dice que precisamente son esos señales para saber que el advenimiento está cercano, pues obviamente eso nos debe situar en un periodo de la historia y nos debe situar en una línea temporal en la cual el Señor va a venir. No estamos a oscuras y de repente se nos va a aparecer. Eso es lógico. En Mateo 24, versículos 34 y 35, que son los siguientes, dice: De cierto os digo, que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Nuestro Señor dice: Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, dice Lucas 21, 28.
Las señales comenzaron a suceder con el día oscuro de 1780. Entonces, se podría decir que la redención está cerca, y a partir de aquel momento, el humilde seguidor de Jesús podría mirar expectante hacia el cielo, esperando ver su regreso. Pero, versículo 31, vosotros cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Con lo cual, las señales, como es el día oscuro, sucedió ya en 1780, con lo cual, a partir de aquí, que es la primera señal, podemos saber que la venida de Jesús está cerca. Aquí vemos que empieza el periodo en el cual Jesús va a venir. Las señales en el sol, la luna y las estrellas, todas ellas nos han sido dadas para que podamos fundamentar nuestra fe en ellas. Todos los otros sucesos mencionados en conexión con ellas tienen su cumplimiento luego de que la fe del pueblo de Dios sea perfeccionada y de que la condena de los pecadores quede determinada y por lo tanto no pueden ser incorporadas en la frase todas estas cosas. Por tanto, todas estas cosas, que lo veremos también más adelante, se refiere a las señales estas, el sol, la luna y las estrellas. Nada más, porque lo otro ya tenemos que entrar en el tema de la fe, de la justificación por la fe, etc. Una vez que hayan sucedido estas tres señales, estamos en condiciones de aprender de la parábola de la higuera, y ahora la venida de Cristo está cerca, a las puertas. La frase todas estas cosas no incluye la lamentación de todos los linajes de la tierra ni la señal del Hijo del Hombre. Tampoco incluye el temblor que ocurrirá cuando las potencias de los cielos serán conmovidas, ya que esto no tendrá lugar sino hasta el derramamiento de la séptima copa, o séptima plaga. Y como sabemos, la fe del pueblo de Dios ha de perfeccionarse y la destrucción de todos los pecadores ha de quedar establecidas antes del derramamiento de la primera copa. La parábola de la higuera fue dada para inspirar fe en las mentes de aquellos que oyen las razones de la pronta venida de Cristo. Por tanto, aquí vemos, una vez más, Él se basa únicamente en el sol, la luna y las estrellas, y a partir de que suceden estas señales, las cuales en su tiempo ya habían sucedido, y de hecho las vio cumplir Él, pues podemos entender el tema de la parábola de la higuera. Podemos hacer nuestra, para nuestro tiempo, que la venida está cerca, que el verano está cerca. Pero nada más, todo lo otro ya forma parte de la parte más escatológica del tiempo del fin. Sigue diciendo, pero suponer que esta parábola debe ser tenida en cuenta solo después de que se diga el que es injusto sea injusto todavía y el santo sea santificado todavía, resulta algo bastante absurdo. Pues no, la frase todas estas cosas que aparece en el versículo 33 incorpora las tres grandes señales en el sol, la luna y las estrellas que han sido dadas para fortalecer la fe del pueblo de Dios, mientras que las misericordiosas advertencias son dadas al mundo. Aquí, por tanto, desde la caída de las estrellas en 1833, la parábola de la higuera entra en vigor y podemos saber que la venida de Cristo está cercana, a las puertas, con la misma certeza con la que podemos saber que el verano está cerca cuando vemos las yemas y hojas tiernas brotar de los árboles. Y ahora vamos a entrar, habiendo visto esto, de las señales, del periodo a partir del cual puede venir Jesús, vamos a entrar en los versículos más problemáticos e interpretados tan distintamente, algunos de una forma que parece que no se puede saber nada de la venida de Jesús y por parte de otros interpretados como que se puede saber el año pero no el día y la hora, o que en realidad aquí no dice nada de eso y se puede saber absolutamente todo. También hay gente que opina esto. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la guía que dio Dios a los pioneros adventistas? ¿Cuál es la correcta interpretación de esto? Pues ahora entramos en el grueso de este tema. Dice los versículos 36 y 37, empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cita estos versículos, empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El día y la hora, incluso el año de la segunda venida, están deliberadamente velados. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo interpreta James White esos versículos? ¿Solo en referencia al día y hora literal?
o también como algo más? Pues vemos que dice el día, la hora e incluso el año están velados. Esos versículos también engloban el año. No podemos usar esos versículos para decir que solo el día y la hora son velados, pero el año se puede saber. Incluso el año está velado. Y luego veremos las razones, porque obviamente no termina aquí. Dice, algunos de los periodos proféticos llegan hasta el tiempo del fin, mientras que otros se extienden aún más allá, cerca del fin mismo. Sin embargo, ninguno de ellos llega hasta la venida del Hijo del Hombre. Ningún periodo profético llega hasta el momento de la venida del Hijo del Hombre, con lo cual los periodos proféticos que podemos encontrar en la Biblia llegan hasta cierto punto, nunca hasta el fin de todo. Nunca llegan al año que va a venir Jesús. Eso es lo que se interpreta de estos versículos que acabamos de leer. Las profecías claramente señalan el periodo de la segunda venida. Por eso os decía que os quedarais antes con la palabra periodo, porque James White habla de periodo, no de momento exacto. Y aquí lo dice claramente y lo explica y lo argumenta. Dice, las profecías claramente señalan el periodo de la segunda venida, pero no indican un momento definido de tiempo para tal acontecimiento. No obstante, muchos suponen que esos versículos prueban que no es posible saber nada respecto del periodo de la segunda venida, pero esto constituye un gran error de su parte, tal como se puede notar a partir de las siguientes razones. Con lo cual vemos claramente que él dice, no hay ningún periodo que indique el momento definido de la segunda venida de Jesús, pero tampoco se pueden usar esos versículos para decir que no se puede saber absolutamente nada. Quedaros con eso porque cuando entremos en la parte 2 y en la parte 3 veremos ciertas citas que hoy son utilizadas, sobre todo en la parte 3, veremos ciertas citas que son utilizadas como martillo por los defensores de que se conoce el año de la venida de Jesús y se las usa como martillo y como piedra para arrojar sobre las personas que no lo ven claro o que dicen que no. Veremos que la argumentación que utilizan se cae. Los propios pioneros y la propia Elena White hacen caer esa argumentación. Y luego ya es todo, bueno, cuestión de humildad, de reconocerlo o seguir con el camino obstinado de falsedad. Y ahora vamos a ver las razones por las cuales él dice que no es verdad que esos versículos digan que no se puede saber absolutamente nada. Razón número 1. Porque nuestro Señor, luego de declarar que el sol se oscurecería y que la luna no daría su resplandor y que las estrellas caerían del cielo, nos brinda la siguiente parábola, que resulta muy convincente, y de un modo muy claro la aplica a este tema. Él dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabéis que está cercano a las puertas. Ningún tipo o figura debería exceder el hecho ilustrado en un detalle particular. Y, dado que este es el caso de la parábola de la higuera, el punto se vuelve sumamente sólido. Ninguna forma de expresión puede ser más directa. Ninguna prueba puede ser más completa. Con la misma certeza con que podemos saber que el verano está cerca, cuando vemos las yemas y las hojas brotar de los árboles en primavera, podemos saber que Cristo está a las puertas. Ni la incredulidad más temeraria puede atreverse a negar estas palabras del Hijo de Dios y aseverar que no es posible saber nada respecto del periodo de su segunda venida. Razón número 2. Porque nuestro Señor declara que como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Dios dijo a Noé, y atención ahora, Dios dijo a Noé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, dice Génesis 6.3. Y luego James White añade, el periodo del diluvio le fue dado al patriarca. Y bajo la directa providencia divina, él preparó el arca y advirtió a las personas, de modo que el cumplimiento de las profecías y de las señales manifiestamente declaran que la segunda venida de Cristo está a las puertas y el solemne mensaje ha sido anunciado. Por tanto, aquí vemos, Dios le dice 120 años y viene el diluvio. Es interesante porque hoy en día, usando este argumento de que Dios dio a Noé 120 años, pues dicen, bueno, ahora Dios nos ha dado el año de la segunda venida de Jesús y por tanto es equivalente. A Dios le dio a Noé un año, un periodo, y ahora nos da lo mismo. Por tanto podemos saber y predicamos con toda autoridad el año de la segunda venida de Jesús. Pero sin embargo, este argumento no es correcto.
Vemos aquí cómo lo aplicaron los pioneros. Los 120 años son equivalentes al cumplimiento de las profecías y de las señales, como dice aquí manifiestamente, declaran que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Este periodo de Noé antediluviano es equivalente al periodo de las señales en el sol, la luna y las estrellas que se dieron hace unos años en el tiempo del fin, y también es equivalente a la parábola de la higuera, etc. No es equivalente a un periodo de tiempo fijo o a un periodo de tiempo determinado en el cual se puede saber cuándo viene Jesús por segunda vez. Eso es muy importante, porque son dos aplicaciones que no concuerdan. Una es correcta, que es esta, y la otra es una mala interpretación de los textos bíblicos, huyendo o alejándose así de la interpretación pionera que fue, recordemos, dirigida por el Señor. Razón número 3. Porque aquellos que afirman que el texto prueba que nada podemos saber del periodo de la segunda venida, lo llevan más allá de su significado para obtener pruebas que sustenten su incredulidad. Según el registro de Marcos, tal declaración dice así: empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora bien, si el texto prueba que los hombres no sabrán nada acerca del periodo, recordad esto, periodo, no fecha específica, de la segunda venida, entonces también prueba que los ángeles no saben nada al respecto, y también que el Hijo no sabrá nada sobre dicho periodo hasta que tal acontecimiento tenga lugar. Esta postura va más allá del significado del texto y por lo tanto no constituye prueba o apoyo alguno para tal argumento. Cristo sabrá del periodo de su segunda venida a este mundo. Los santos ángeles que aguardan en torno al trono celestial para recibir mensajes concernientes al papel que les toca en la salvación del hombre sabrán del tiempo de este suceso final de salvación, y también lo discernirá el paciente y expectante pueblo de Dios. Si leemos hasta aquí y obviamos todo lo de antes, una persona actualmente puede decir: ¿veis? Obviamente, Cristo, ¿cómo va a permanecer a oscuras? Y los ángeles todos sabrán del momento de la segunda venida de Jesús y lo puede aplicar tranquilamente a un momento definido o a una fecha definida. Pero eso no es la verdad. Cristo obviamente sabe de cuándo empezó el periodo en el cual a partir de aquel momento puede venir. Los santos ángeles obviamente lo saben, y también nosotros, pero no para que nos centremos en una fecha determinada, sino porque lo que se nos revela son las señales a partir de las cuales empieza el periodo en el cual en algún momento de este va a venir Jesús. Es muy distinto a pensar que se nos da una fecha determinada o un año determinado. Y ahora vamos a entrar en una explicación sobre este pasaje de Mateo 24:36, que vamos a ver también en la siguiente parte, en el libro Una palabra a la manera pequeña y en el libro en francés que he comentado antes, porque es muy interesante entenderlo. Dice una versión bíblica en inglés, antiguo, de este pasaje reza: pero aquel día y aquella hora ningún hombre los hará saber, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Según varios de los críticos más capaces de aquel siglo, esta es la correcta forma de leerlo. La palabra saber se utiliza aquí en el mismo sentido en que la utiliza Pablo en 1 Corintios 2:2. Porque no me propuse saber o hacer saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Los hombres no harán saber el día ni la hora. Los ángeles no los harán saber, ni tampoco el Hijo, sino solamente el Padre lo hará saber. Por tanto, vemos cómo cambia el texto, ¿verdad? Ahí no dice que todo el mundo estará expectante a ver cuando el Padre dice la hora y que ni Cristo, ni los ángeles, ni los hombres sabrán absolutamente nada de cuándo viene Jesús. Ahí lo que dice es que el día, la hora, el momento exacto, la fecha exacta, la va a decir el Padre desde los cielos. Él lo hará saber porque es su potestad. Pero los ángeles, el Hijo de Dios y los hombres sabremos perfectamente el periodo en el cual ha de venir Jesús. Y como he dicho antes varias veces, es a partir del cumplimiento de las señales en el sol, la luna y las estrellas. La última fue cumplida en 1833. Por tanto, estamos desde hace años en pleno periodo en el cual Jesús puede venir. Campbell afirma: McKnight alega que aquí la expresión sabe se utiliza como un causativo, en el sentido hebreo de la conjugación idfil, que significa hacer saber. Su respuesta, la de Cristo, equivale precisamente a decir: el Padre lo hará saber cuando a Él le plazca, pero no ha dado autoridad a hombre o ángel alguno, ni al Hijo para que lo haga saber. Por tanto, ¿tenemos derecho a decir que Dios nos ha revelado el año de su segunda venida?
Tenemos derecho, como hacen algunos también, a decir incluso el día y la hora y a elaborar todo un diagrama profético de todo esto. Para nada, el Padre lo hará saber y lo hará Él en persona, no lo va a revelar a alguien para que lo diga. Eso es muy importante entenderlo, reconocerlo y si estamos en error, pues cambiar nuestro rumbo. Es justamente con este mismo sentido que Pablo usa el término saber en 1 Corintios 2, versículos 1 y 2. Fui a vosotros a anunciaros, a haceros saber el testimonio de Cristo, porque no me propuse hacer saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. En Notes on the Gospel, comentarios acerca del Evangelio, Albert Barnes concede: otros han dicho que el verbo traducido como sabe a veces significa hacer saber o revelar, y que el pasaje significa nadie hace saber aquel día y hora, ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Y es cierto que a veces la expresión posee ese significado, tal como en 1 Corintios 2.2, con lo cual vemos que queda claro que quien hace saber el momento, la fecha, es el propio Padre, no lo hace nadie más, ni siquiera el Hijo. En la parte en azul, el Padre hará saber la hora. Él dio a Noé el periodo del diluvio, el cual representa muy bien la proclamación de la segunda venida. Proclamación que fue dada en relación con la evidencia de la terminación de los periodos de Daniel durante el gran movimiento adventista de 1840 a 1844. Por tanto, sabemos que el Padre hará saber la hora en su momento y que el periodo del diluvio, el cual representa y es análogo a la segunda venida, como también se dice en Mateo, es equivalente a ¿qué? A saber, un año para la segunda venida de Jesús, a predicar una fecha en la actualidad. No, señor, es equivalente al gran movimiento adventista que hubo entre 1840 y 1844. Que lo que estaba predicando ahí en realidad era la terminación de los periodos proféticos de Daniel. Era el inicio del juicio investigador. Ellos cometieron un error grave que fue entender que el santuario equivalía a la tierra, por lo tanto interpretaron que aquel periodo llegaba hasta la segunda venida de Jesús, pero luego después del chasco ya se dieron cuenta de que no. Y eso lo vamos a ir viendo también en la segunda parte. Con lo cual ahora caer en este error es como volver a previo el chasco de 1844 y no puede ser porque ya tenemos la luz posterior a eso, ya no estamos velados respecto a eso. Con lo cual, periodo de predicación de Noé es equivalente a la predicación hecha entre 1840 y 1844. Dice, y cuando la obra de advertencia y construcción del patriarca quedó acabada, Dios le dijo, entra tú y toda tu casa en el arca, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. De modo que cuando haya finalizado el tiempo de espera, de vigilancia, de llanto y de duro trabajo, y todos los santos ya estén sellados y encerrados con Dios, entonces desde el cielo la voz del Padre hará saber la hora exacta. Con lo cual tenemos la predicación de Noé, 120 años, y la predicación del movimiento adventista, que terminó en el 44. Y vemos también después que después de la predicación dice, entra tú y tu casa en el arca, y viene el diluvio al cabo de unos días. Vemos que a partir del 44, cuando termine este tiempo de espera, que ya lleva un montón de años, de vigilancia, de llanto, de purificación del carácter en el fondo, de preparación real del pueblo de Dios, aceptando la justicia de Cristo que nos imputa gratuitamente y andando según ella, por tanto, caminando en un camino de santificación real en el cual acabamos dejando de pecar, cuando eso pase y los santos estén sellados, en la séptima plaga, y ahora vamos a ver los textos que cita aquí James White, la voz del Padre hará saber el momento, la fecha de la segunda venida de Jesús. Una fecha de la segunda venida de Jesús no es para que el pueblo se prepare, no es para eso, es simplemente le va a decir al final para esperanza, cuando la gracia ya está cerrada, ya que es en la séptima plaga, en el momento antes de que Jesús venga. Aquí están los textos. Dice Apocalipsis 16, 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Aquí vemos que el momento en el que el Padre hace saber la hora, en el momento en el que revela el último secreto a sus siervos los profetas, en este caso los 144.000, es en la séptima plaga. No antes, ni por ningún hombre, ni por ningún ángel, ni por nadie. Y Joel 3:16. Y Jehová bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.
Tú pues, dice Jeremías 25:30, profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová bramará desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz enfurecido, bramará sobre su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Estos son los textos bíblicos que apoyan la idea de que el Padre hará saber la hora en su momento, y este momento será en la séptima plaga. Sigue diciendo James White, el presente es, categóricamente, el tiempo de espera y vigilancia. Es el periodo especial de la paciencia de los santos. Si tuviésemos un tiempo definido, podríamos encontrar alivio para ese estado de suspenso al que estamos actualmente sujetos. Por tanto, si conociéramos el día o la hora, si conociéramos el año, este tiempo de suspense, de espera, desaparecería porque sabríamos, bueno, sabemos que aunque ahora pase algo tremendo, hasta tal año no viene, con lo cual tendríamos esta tranquilidad que de ninguna manera podemos tener, ya que eso nos inhabilita para la transformación real de nuestro carácter a semejante del de Cristo y realmente tener esa actitud de espera y vigilancia reales, tal como pide el Señor. Es curioso porque cuando ahora se dice este argumento a las personas que son ponedoras de fechas, dicen que no, que estamos muy mal y que, bueno, se nos trata prácticamente de satánicos y de las personas que dicen que mi Señor tarda en venir. Bueno, ya vemos que James White lo tenía claro y como veremos a lo largo de la temática, Elena White y en otros escritos que veremos también lo tenían perfectamente claro este argumento, que es así, no es de otra manera. Actualmente también se dice que, basándose en el texto de Apocalipsis 12, que Satanás sabe que tiene poco tiempo, pues se dice que Satanás también conoce el año de la segunda venida y por eso ahora se está dando tanta prisa y está poniendo a sus huestes en guardia y atacando al máximo. Pero como veremos también, Satanás lo que sabe es el periodo en el cual viene Jesús, porque él estudia la Biblia, evidentemente. Y él sabe que a partir de las señales del sol, la luna y las estrellas es cuando puede venir Jesús. Y también sabe que el pueblo tiene una misión que hacer antes de que Jesús pueda venir. Él lo que le preocupa y lo que está interesado es en hacer llegar a la máxima gente, caer en sus redes, antes de que llegue el cierre del tiempo de la gracia. Y eso lo vamos a ver también en temáticas posteriores. Sigue diciendo, el Señor nos hace el siguiente llamamiento. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Porque cuando viniere de repente no os haré durmiendo, y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo. Velad. Marcos 13, versículos del 35 al 37. Estas palabras también son para nosotros. No son para todas las épocas, menos para nosotros. Eso ha de quedar muy claro. Una de las consecuencias fatales de no velar se halla claramente expresada en Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. La consecuencia de no velar será la que ignoraremos el tiempo. ¿Pero cuál tiempo? ¿Una fecha decidida? No. Un periodo de tiempo. El periodo de tiempo que empezó a partir de la última señal, la caída de las estrellas. ¿Y cuál será el resultado de velar? Inevitablemente debemos inferir que será el hecho de conocer el tiempo. Si estamos velando, si estamos atentos a las señales que ya se cumplieron y estamos atentos a la higuera, a la parábola de la higuera, etc., sabremos que estamos en el periodo en el cual Jesús puede venir. Sabremos que estamos en este periodo de vigilancia, de introspección profunda de nosotros para purificar nuestros caracteres con la vida de Dios a semejanza del de Cristo. No tenemos que velar respecto a un tiempo definido, sino respecto a esto, a que conocemos el periodo y es tiempo de escudriñarnos para realmente purificar nuestros caracteres y ser aptos para el cielo. Y esto también lo veremos en citas de la tercera parte. Sigue diciendo, en respuesta a la agónica oración del Hijo de Dios, Padre, glorifica tu nombre, vino una voz del cielo diciendo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Los discípulos comprendieron estas palabras celestiales, mientras que la gente que estaba a su lado decía que había sido trueno. Juan 12, del 27 al 29. De esta misma manera, los expectantes discípulos de Cristo entenderán la voz de Dios cuando hable desde las alturas. Sin embargo, el mundo incrédulo no la comprenderá. Y así, comparando los días de Noé con los nuestros, el Señor continúa.
Por tanto, aquí vemos, el pueblo de Dios entenderá el momento de su venida, oirá el día, la hora, la fecha exacta, pero la irá directamente de la voz de Dios Padre cuando la diga en la séptima plaga. ¿Y los otros que oirán? Pues un trueno, y al final acabarán deseando que las piedras caigan sobre ellos. Eso es importante entenderlo. Se comprenderá en la séptima plaga cuando el Dios Padre lo diga, no cuando un hombre o unos hombres lo prediquen mucho tiempo antes. Dice los versículos 38 y 39, porque como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí vuelvo a decir los textos. Y aquí vamos con la explicación. Aquí se pinta un cuadro de la condición actual y generalizada de la humanidad. Qué sombrías características. Las personas de la última generación serán como aquellas que vivieron antes del diluvio, mientras se preparaba el arca. Noé predicaba y les advertía del diluvio venidero, y ellos se burlaban. Él construyó el arca, y ellos se mofaban y lo abucheaban. Él predicaba la justicia. Sus obras tenían el propósito de reforzar el mensaje de su prédica y de ayudarlo a hallar un lugar en el corazón de los que lo escuchaban. Cada sermón de justicia y cada martillazo en la construcción del arca condenaba un mundo dado a la negligencia y a la burla. A medida que el tiempo se acercaba, la gente se volvía aún más despreocupada, más endurecida, más atrevida e insolente, y asimismo su condenación se volvía más segura. Noé y familia estaban solos. ¿Podía una sola familia saber más que el mundo entero? El arca era el hazmerreír de todos y Noé era considerado como un fanático obstinado. Y es bien similar ahora. Si son 4 gatos, son muy pocos, ¿qué nos van a decir cosas que ni siquiera nos suenan a verídicas? Son locos, son alarmistas, dejemos que hagan. Bueno, pues ahora el mensaje de la justificación por la fe junto con la idea de que estamos en el periodo desde hace años de la segunda venida de Cristo es lo que hemos de predicar al mundo para que cambie, deje sus vicios, deje sus vidas y se entregue a Dios por completo. Esa es la predicación equivalente a la que hizo Noé antes del diluvio. ¿Y qué hará la mayoría de gente? Pues esto, seremos el hazme reír, somos tildados de fanáticos, somos tildados de locos, somos tildados de gente que no está muy bien de la cabeza, etcétera, pero realmente estamos en la verdad y estamos predicando un mensaje de amor para el mundo para que cambie. Y lo mismo hizo Noé. Y va a llegar el día en que se cierre la gracia, vengan las plagas y luego la gente, ay, 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 ¿qué ha pasado? Queremos oír lo que nos decíais, pero las bocas serán cerradas, como dice Amós. Buscarán el Evangelio de aquí para allá y no lo encontrarán. Los predicadores tendrán cerradas sus bocas, los cristianos del pueblo de Dios tendrán cerradas sus bocas y al cabo de poco tiempo oirán la voz de Dios manifestarse desde el cielo. Eso es lo que va a pasar y es lo que pasó con Noé. Sigue diciendo el último párrafo. Pero el Señor llamó a Noé a entrar en el arca. Luego la mano de la providencia condujo a las bestias dentro del arca y el Señor encerró en ella a Noé. Al principio, la multitud burlona consideró este hecho como una maravilla, pero muy pronto los más sabios hallaron una explicación convincente para calmar sus temores, y todos recobraron la tranquilidad. Como siempre, siempre sale los sabios, siempre sale la gente culta a veces que no está entregada a Dios para dar una explicación humana a todo lo que sucede, pero muchas veces no tiene nada que ver con algo que se pueda explicar humanamente, sino que es obra directa del Señor. Y dice en los versículos 42 al 44 de Mateo 24, Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Y atención a estos versículos porque también son usados actualmente como para decir, veis, si velamos, sabremos la hora, sabremos la fecha de la segunda venida de Jesús, de hecho, la sabemos. Si no velas, no. ¿Es esa la correcta interpretación? Bueno, vamos a ver que aquí James White se va a reafirmar en algo que hemos visto ya cuando analizamos los versículos 36 y 37 de Mateo. Dice, el día y la hora de la segunda venida de Cristo no están revelados en las Escrituras. Tampoco se señala el año.
en el cual este glorioso acontecimiento tendrá lugar. Ninguno de los periodos proféticos alcanza la segunda venida de Cristo, con lo cual podemos saber el año a través de algún cálculo que podremos encontrar en la Biblia o bien en los escritos del Espíritu de Profecía. Para nada, no hay ningún periodo profético que alcance a la segunda venida de Jesús. No podemos encontrar el año revelado en las Escrituras y por supuesto tampoco el día y la hora. El santuario ha de ser purificado al final de los 2300 días y Daniel ha de permanecer en su suerte al final de los 1335 días. Pero el hecho de que estos sucesos ocurren antes de la segunda aparición de Cristo es algo que se puede probar muy claramente. Ambos periodos proféticos terminaron en 1844, pero no podemos dedicarnos a fundamentar nuestra postura respecto de dichos periodos en esta obra. El intervalo de tiempo que va desde el fin de tales periodos hasta la venida de Cristo es rotundamente un periodo de espera y vigilia. Aquellos que velan como nuestro Señor ordena, conocerán la hora. Ningún hombre la hará saber, puesto que no ha sido revelada a hombre alguno en las Escrituras. Los ángeles no la harán saber, a pesar de que ellos ministran a los hombres y se comunican con ellos. Aquí está claro, conocerán la hora porque habrán velado, habrán vigilado y subsistirán sin intercesor durante las plagas y por tanto en la séptima plaga oirán la voz del Padre desde el cielo. Pero ningún hombre hará saber esta fecha, ni los ángeles. Por tanto, si alguien dice, no, es que algún ángel me ha revelado, no. Ningún ángel de Dios revelará o ha revelado jamás la fecha de la segunda venida de Jesús porque no la sabe. Él sabe igual que nosotros el periodo, que es a partir de las señales del sol, la luna y las estrellas, pero no el momento exacto. Eso es potestad del Padre y siempre será así hasta que lo comunique. Tampoco lo hará saber el Hijo, sino que será el Padre el que lo hará saber cuando vuelva a hablar desde el cielo. Es interesante porque a veces se dice, bueno, el Hijo, que es divino también, no sabrá la hora, no sabrá el momento de su venida. Pues el momento exacto no, pero sí que sabe el periodo, con lo cual el Hijo no está a oscuras, no está ahí expectante a ver cuándo va a ser. Él sabe perfectamente el periodo, que es a partir, como he dicho antes y varias veces, a partir de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Los ángeles igual y los hombres que estemos atentos a las profecías y velemos también, si no, permaneceremos ignorantes, como tantos en este mundo. Dice, una vez habla y dice los 10 mandamientos en presencia de la gente. En ese momento su voz hace sacudir la tierra. Cuando vuelva a hablar, esta vez tanto los cielos como la tierra se sacuden. Pablo dice, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora denunciado diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Hebreos 12:26. Y Jehová bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, como dice Joel 3:16. Todo eso es la base bíblica para argumentar de que el Padre hablará desde los cielos y en la séptima plaga removerá absolutamente todo en la tierra. El mundo se encuentra en un terrible estado de incredulidad en cuanto a la segunda venida de Cristo, causado en parte por los movimientos fanáticos de tiempo. Interesantísimo, porque eso también lo veremos en varias citas de Ellen White. No en todas, porque hay muchas, pero sí que en las que veremos, en parte, veremos este argumento y esta preocupación. ¿Por qué? Pues porque después de 1844 no se paraban de fijar fechas. Algunos alargaban la profecía de los 2300 años y otros no, pero no se paraba, y aún se hace en muchas ocasiones, de decir Cristo viene en tal año, Cristo viene en tal año. Y se montan en un montón de textos bíblicos, pero son todos mal aplicados, están todos en el marco del error. Y eso que produce incredulidad, porque cuando pasa la fecha, todo el mundo se queda peor que antes y ya no hay quien lo levante. Eso es el gran peligro de fijar momentos oportunos para las profecías que se han de cumplir, incluida la segunda venida de Jesús. Y aquí lo dice, el mundo está en incredulidad y en parte es por estos movimientos fanáticos de tiempo que no aceptaron la luz que Dios dio a partir de 1844. Y dice, y probablemente no existe una profecía que describa mejor tal estado de incredulidad que la siguiente. Hijo del hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel diciendo, prolongarse han los días y perecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, haré cesar este refrán y no repetirán más este dicho en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y la palabra de toda visión.
porque no habrá más alguna visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, cumpliráse la palabra que yo hablaré, no se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y cumpliréla, dice el Señor Jehová. Ezequiel 12, 22 a 25. La esencia de esta profecía es el tiempo, por lo tanto la palabra aquí mencionada que el Señor hablará será el tiempo. En la séptima plaga el Señor hablará desde el cielo la hora, el momento, la fecha exacta de su venida. Asimismo, esto también se relaciona con Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Los que no velen no sabrán la hora, mientras que aquellos que sí velen sabrán la hora. ¿Qué es lo que no sabrán? La hora. No oirán la voz del Padre desde el cielo. No es que no sabrán el año predicho con anterioridad por los hombres, porque eso no es posible. La condición de vigilancia actual se encuentra claramente definida en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Y ese texto lo vamos a ver aquí muy brevemente, pero en la tercera parte vamos a ver cómo Elena White lo desarrolla y veremos que nada tiene que ver en estar vigilante o velando por un tiempo definido. Veremos que ese texto no hace referencia a que, como ya se sabe el tiempo definido, nosotros no tenemos necesidad de que se nos hable del tiempo ya que ya lo sabemos. No. Tiene que ver únicamente con las señales y con el periodo de tiempo desde las señales en el cielo, la luna y las estrellas hasta la segunda venida de Jesús. Dice el texto: Empero acerca de los tiempos y de los momentos, o las sazones, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. El actual estado de vigilancia y espera requiere de mucha fe y paciencia. Pablo dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Y aquí vemos un tema que vamos a tratar en la tercera parte brevemente: la justificación por la fe. Eso es lo que debemos hacer ahora en este periodo de espera y de vela. Es el periodo que tenemos para purificar nuestros caracteres, para lavar nuestros caracteres, nuestras vestiduras en la sangre del Cordero y aceptar realmente su justicia para poder andar por donde Él anduvo. Y de esta forma purificarnos y realmente nuestros pecados anteriores ser perdonados y tener un arrepentimiento verdadero para poder caminar en santidad y poder permanecer de pie en las plagas y oír la voz de Dios desde el cielo. Y obviamente ser aptos para el cielo. Eso es lo que nos debe únicamente preocupar en ese tiempo. No tenemos que estar especulando acerca de tiempos, de sazones, de fechas, porque hemos visto que es cosa del Padre y que ningún hombre lo hará saber. Ningún ángel inspirará a ningún hombre, ni llevará ningún mensaje de Dios anunciando el año de la venida de Jesús, ni el Hijo de Dios mismo lo dará, sino que es el Padre. Ningún periodo profético lleva hasta la segunda venida de Jesús. No está revelado en las Escrituras, por tanto, por muchos textos bíblicos que se usen, por mucha teoría bíblica que se aporte, esa teoría, estos textos son puestos en el marco del error y niegan la luz antigua para poner otra de espuria en su lugar. Eso no es ampliar la luz anterior, es sustituir la luz anterior por otra, que es muy distinto. Dice, por su parte, Santiago nos exhorta: pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es interesante porque en Palabras de vida del Gran Maestro, página 47, y eso lo he mostrado en otros temas, Elena White dice que Cristo está esperando anhelantemente que su pueblo manifieste y reproduzca perfectamente su carácter. Cuando eso pasa, Él viene a cosechar el fruto. Obviamente, si eso no está, ¿qué fruto se va a recoger, verdad? Vemos cómo la base es bíblica, lo dice Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8.
Y sigue diciendo, la posición y el deber presentes para el pueblo de Dios se definen en Apocalipsis 14:12. Este es el versículo por excelencia de la justificación por la fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ley y fe, los dos separados no sirven. Uno lleva al otro. Cuando se tiene la verdadera fe de Jesús y se acepta realmente su justicia, eso lleva a la obediencia de los mandamientos, a una obediencia de corazón, porque cultivamos en nosotros el verdadero amor y entendemos inteligentemente el amor de Dios hacia nosotros. Por tanto, elegiremos, cuando venga la tentación, la salida que Dios nos da. Y bien, ha finalizado el tema de hoy. Vamos a recapitular un poquito las conclusiones que hemos sacado de este comentario de James White acerca de Mateo 24. Hemos visto que las Escrituras nos revelan el periodo en el cual regresará Cristo. El periodo de la segunda venida de Cristo empieza a partir de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Es equivalente a la predicación de Noé a los antediluvianos. No hay ningún periodo profético en la Biblia que nos indique la fecha exacta de la segunda venida de Cristo, ni día, ni hora, ni año. De hecho, el periodo más largo es el que termina el 22 de octubre de 1844. Ahí terminan los 2300 años descritos en Daniel, y ahí empieza el juicio investigador. Por tanto, no hay ningún periodo profético que llegue hasta la segunda venida, por tanto, no está revelado ni el día, ni la hora, ni el año. La fecha exacta, el tiempo definido de la segunda venida de Cristo, lo comunica directamente el Padre desde el cielo, en la séptima plaga. Ni los hombres, ni los ángeles, ni el Hijo lo dan a conocer, solo el Padre. Y hemos visto que la interpretación correcta de Mateo 24:36 es que el Padre hace saber la hora, y lo hace saber cuando le place, y eso es en la séptima plaga. Ni el Hijo, ni los ángeles, ni ningún hombre revelarán esto porque no lo sabrán nunca. Podemos saber el periodo, pero no la fecha exacta. Penúltima conclusión. El tiempo entre el fin de los periodos proféticos y la segunda venida de Cristo es de vela, espera y vigilancia. Tiempo de limpiar nuestras vestiduras o caracteres en la sangre del Cordero. Los que estén velando y esperando oirán la voz del Padre anunciar el tiempo. En aquel momento los únicos santos vivos serán los 144.000. Los impíos no sabrán, no oirán y les sobrecogerá como ladrón. Y hasta aquí llega el tema, hasta aquí llega la primera parte. Hemos visto claramente cómo James White desarrolla Mateo 24. Por tanto, no podemos decir que James White abogaba por eso de la partícula y fil de Mateo 24:36 de que se sabría el tiempo y que se podría conocer perfectamente el año de la segunda venida de Jesús y ven que sería algo revelado a todo el mundo. No es verdad. Y lo hemos visto aquí y lo seguiremos viendo sobre todo en la parte 2. En la parte 3 será para clarificar otros ciertos puntos. Y veremos cómo hay plena armonía entre Ellen White, James White y otros escritos que veremos a lo largo de esta serie. Yo espero que gente que crea que se puede saber el año y que está predicando que hay un año para la segunda venida de Jesús, vea esto y lo vea con humildad y con ganas de oír y pensar que quizás está equivocado, porque sin humildad es imposible cambiar. Y como lo que hemos visto es tan claro, sería de esperar que la gente que cree lo contrario, pues como mínimo haga un alto en el camino y se pare a pensar. Y veremos que cuando terminemos la segunda parte aún estará todo mucho más claro y aún veremos mucho más hilado todo este argumentario. Yo espero que sirva para cambiar de rumbo en algunas personas y eso no es hecho con ánimo de ofender, ánimo de atacar o ánimo de molestar, sino con ánimo de mostrar la verdad bíblica. Yo mismo hasta hace un tiempo creía que ciertamente había un año revelado para la segunda venida de Jesús y así lo prediqué en su momento a varias personas, pero cuando uno se da cuenta de que está errado, de que varios argumentos son errados y se ve que la revelación dice justo lo opuesto a lo que uno creía, pues hay que estudiarlo, hay que investigarlo y luego tomar la decisión correcta, que es hacer caso a Dios y no seguir a los hombres, no fanatizarse siguiendo a hombres. Por tanto, de momento hasta aquí y os espero para la segunda parte. Hasta pronto.